Imagina despertar una mañana convencido que estás vivo, caminas, hablas, interactúas con los demás, pero notas algo extraño. De pronto te das cuenta que hay momentos que te acercas a alguno de tus seres queridos, personas conocidas, y notas como si no te escucharan por momentos, notas como si algo extraño está pasando, como si algo ha cambiado. Y más aún, de repente te das cuenta que ya no estás en tu año actual, sino que estás en un año distinto, 2030, 2040 o cualquier otro año que no sea el actual. ¿Qué pensarías? Yo sé que esto es algo muy difícil de creer. Incluso cuando yo escuché la primera vez parte de muchos testimonios de personas que cuentan historias sobre experiencias cercanas a la muerte, yo me quedé pensando en muchas cosas, incluso como por ejemplo en cómo estamos nosotros comprendiendo el acto de morir, qué hay después de la muerte. Porque la mayoría de nosotros, los seres humanos, entendemos y comprendemos la muerte como se nos ha enseñado, como se nos ha dicho. Pero ¿y qué tal si esto no fuera tan real como nos imaginamos? ¿Qué tal existen otras realidades en las que pasamos a ser parte de esas realidades cuando dejamos el cuerpo? Porque la historia que te voy a contar a continuación es una historia de una persona, de una joven que vivió una experiencia que me dejó sorprendido y que probablemente hayan muchísimas personas alrededor del mundo que hayan experimentado algo similar. Con esto no vengo a convencerte ni decirte que esta es la realidad o que esto es totalmente cierto. No vengo a decirte eso. Simplemente estoy aquí para explorar contigo por qué estos relatos están llevando a muchas personas a replantearse una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Qué ocurre con nuestra conciencia cuando la vida parece haber llegado a su final? Pero antes de continuar con este video, quiero pedirte por favor que te suscribas a Conexión Universal y recuerda siempre que es muy importante que me dejes un like y que compartas este contenido, porque de esa manera YouTube nos ayuda a promover un poco más cada uno de los videos y del esfuerzo que hacemos cada día para subir un video. En este caso te estaré subiendo un video cada jueves para que estemos explorando estos temas que en lo personal me llaman muchísimo la atención, y yo sé que hay algo mucho más profundo que todavía el ser humano no ha explorado y no tiene suficientemente claro. Así que vamos con el caso de esta joven que en lo personal me llamó mucho la atención por la forma en que ella explica y narra toda la experiencia que vivió pasando a esa otra nueva realidad. Todo comienza un día de manera inesperada, estando en casa, haciendo su rutina diaria, sus labores cotidianos. Cae de repente esta chica desplomada al suelo de manera inconsciente. Pues la familia intenta llevarla de emergencia al hospital, la trasladan, es atendida y después de varias intervenciones quirúrgicas, los médicos determinaron que había sufrido un daño cerebral muy fuerte, muy grave. Ella permaneció durante semanas en estado de coma. Los familiares estuvieron, ya saben, cuidándola, turnándose. Y lo más extraño es que ella cuenta que no sufrió ningún dolor durante todo ese tiempo. Ella dice de que comenzó a vivir otra realidad distinta, comenzó a vivir una vida, una rutina como si fuera esta, no más que con algunos detalles muy específicos que ella menciona. Estando ahí, dice de que interactuaba con las personas, hacía su vida diaria, iba al gimnasio, trabajaba, iban a fiestas. Es decir, llevaba una vida normal, con la diferencia de que al estar ahí dice que todo era más tranquilo, que sí, que habían ciertas emociones, sentía por veces tristeza, por veces había euforia, alegría. Es decir, estaban compartiendo y llevando una vida normal. Lo más sorprendente es que ella cuenta que en ningún momento fue consciente de que tal vez había muerto o que tal vez había ocurrido algo inesperado, algún accidente o algo parecido. Ella solamente narra de que sentía como que había pasado a vivir una etapa distinta de su vida, una realidad distinta, pero que continuaba viviendo tal cual, normal, sin sentir dolor, sin sentir tanta pena o angustia.
Ella dice que era una vida normal, olores, sabores, colores, todo lo estaba experimentando en esa realidad, hasta que un día comenzó a escuchar una voz. ¿Y saben de quién era esa voz? Era la voz de su madre. Según narran y lo que le cuentan a ella es de que durante el tiempo que ella permaneció en estado de coma en el hospital, los familiares se turnaban, su esposo, su madre, y pues como ustedes saben, siempre los familiares van a pedir a Dios, estando allí frente a su ser querido, de que por favor no se lo lleve, que le devuelva la vida, que le regresen. Y supuestamente la madre pedía a Dios de que regresara, le llamaba a ella, le cantaban, le contaban historias, y a lo mejor en lo más profundo de su mente subconsciente o no sé en qué, pero ella como que le llegaba algo de eso, hasta que un día, después de tantas oraciones y después de tantas luchas, ella prácticamente estaba inmóvil, ella estaba muerta, por decirlo así, pero de repente un día abre los ojos y se da cuenta que está en una camilla dentro de un hospital. En ese momento ella se confunde tanto porque no sabe qué es lo que ha pasado. Ella dice de que no sabía cuál era real, si la realidad que había estado experimentando allá o esta en la que estaba abriendo los ojos. Era una confusión rotunda que ella tenía. Ella preguntaba qué había pasado, le preguntaba a su madre, a sus familiares, que qué había pasado con ella, que no entendía por qué estaba nuevamente ahí, y al parecer como que los familiares no le querían contar el suceso que había pasado para que ella no tuviera ese impacto de repente, porque ella en ese momento prácticamente no recordaba nada de todo lo que había sucedido. Así fueron pasando los días hasta que de pronto ella fue haciéndose consciente de que a lo mejor había tenido un accidente y que comenzó a tener ese recuerdo de cuando estaba en casa y que cayó desmayada y todo eso. Pero dice que después de ese lapso de tiempo que fue trasladada, ella dice de que para su mente consciente ahora prácticamente todo ese año en el que ocurrió, del mes que le ocurrió eso en adelante, prácticamente fue un año perdido de su vida en el que ella no supo qué pasó en esta realidad, mas sin embargo tiene muy claro lo que vivió en aquella otra realidad. Experiencias, como le decía, muy reales, muy vívidas, muy como que si se estuviera viviendo en esa nueva línea temporal. Y eso a mí me impactó muchísimo porque yo sé que todos hemos pasado en algún momento de intervención quirúrgica o alguna caída o algún suceso de que hayamos perdido la conciencia en algún momento, y yo sé que tal vez hay muchas personas que no se atreven a contar lo que han experimentado, lo que han visto después de haber pasado alguna situación difícil, tal vez porque mucha gente no cree o mucha gente le da risa, le causa tal vez gracia de que alguien tal vez esté contando una historia como esta, pero son cosas que se viven y que solamente el que las experimenta las puede validar y las puede dar como cierto. Y cuando terminé de escuchar su historia, no sentí que había encontrado una respuesta en relación a este tema. Sentí que había encontrado una pregunta mucho más grande. ¿Cómo es posible que una experiencia pueda sentirse tan real? Incluso después de despertar, una persona dude por un momento de cuál realidad estaba viviendo. Y esa pregunta es la que me llevó a investigar algo aún mucho más interesante. Historias como estas no son únicas, señores. Existen numerosos testimonios de personas con experiencias similares a estos casos, aunque provengan de culturas y creencias completamente distintas. Aunque, ojo, esto por sí solo no demuestra cuál es la explicación correcta, pero sí convierte estas experiencias en un fenómeno humano que merece ser observado y con mucha atención. ¿Cómo se interpretan experiencias como estas? Algunas personas creen que estos testimonios reflejan que la conciencia podría continuar de alguna forma después de la muerte. Otras consideran que podrían estar relacionadas con procesos extraordinarios del cerebro durante situaciones
extremas. Ahí hay para todos los gustos, para quien quiera sacar sus propias conclusiones. La realidad es que hasta el día de hoy no hay algo definitivo que explique realmente todos estos casos, todos estos testimonios de que la gente ha venido experimentando a lo largo de la historia del ser humano. Y quizá eso sea precisamente lo más interesante. Durante siglos, los seres humanos hemos tratado de entender o comprender qué ocurre después de la muerte. Pero sin embargo, tal vez la pregunta más importante no sea qué sucede después, sino cuánto nos falta por comprender sobre la conciencia y sobre nosotros mismos. No sé cuál sea la explicación definitiva de todas estas experiencias, porque cada persona es un mundo, cada persona vive distintas experiencias, situaciones en la vida, y cada persona experimenta de forma individual ese suceso. Pero lo cierto es de que si morimos, muere el cuerpo, menos nuestra conciencia. De eso sí estoy convencido, porque lo que llevamos dentro como seres humanos es lo inmortal, es lo que nunca muere. Aquí lo más importante es tratar de investigar, de cuestionar todo lo que nos han dicho, pero lo que es aún más importante es intentar de ir dentro de nosotros, de sacar las conclusiones, y la verdad, yo siempre digo, está dentro de cada uno de nosotros. Así que si tú disfrutas también igual que yo estos grandes misterios de la experiencia humana con una mirada abierta, te invito a acompañarme siempre en este maravilloso camino. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.